¿Has sentido alguna vez que el destino te empuja hacia algo inevitable? Una historia donde el amor verdadero debe superar las mentiras más crueles está a punto de comenzar. Dime, ¿desde qué país o ciudad estás viendo esto? Me encanta saber dónde están mis espectadores. No olvides suscribirte y dejar tu like si quieres más historias que te lleguen al corazón. Ahora, sumérgete en esta montaña rusa emocional. El aire frío de noviembre cortaba el rostro de Lucía mientras empujaba el cochecito por las calles empedradas del barrio de Chamberí. Madrid la recibía con la misma indiferencia de siempre, pero algo en su pecho se contraía cada vez que reconocía una esquina, una plaza, un aroma familiar. Había huido de esta ciudad 2 años atrás, jurando no regresar jamás. «Mami, ¿frío?», murmuró Aurora desde el cochecito, sus enormes ojos gris azulados brillando con curiosidad infantil. «Sí, mi amor, hace frío», susurró Lucía, ajustando la mantita rosada alrededor de su hija. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas palabras, no por el clima, sino por la tormenta emocional que la acompañaba desde que recibió la llamada. «Lu, tienes que venir. Papá está muy mal. Los médicos dicen que necesita cirugía urgente y no sabemos si va a salir de esta». Las palabras de su tía Esperanza resonaban en su mente como un eco doloroso. El Hospital Universitario La Paz se alzaba ante ellas como una fortaleza blanca y fría. Lucía se detuvo en la entrada, respirando profundamente. Sus manos temblaban, no solo por el viento otoñal, sino por la posibilidad de encontrarse con fantasmas del pasado que había enterrado con tanto cuidado. «¿Lista para ver al abuelo?», le preguntó a Aurora, quien aplaudió con emoción inocente. El vestíbulo bullía de actividad. Familiares ansiosos, médicos con batas blancas caminando con prisa, el eco constante de tacones sobre el mármol. Lucía navegó entre la multitud hasta llegar al mostrador de información, donde una enfermera de mediana edad la atendió con eficiencia profesional. «Gabriel Castellanos, habitación 312, ala cardiovascular», indicó la mujer sin levantar la vista. Mientras esperaba el ascensor, Lucía cerró los ojos y se permitió recordar por un instante la última vez que estuvo en Madrid. Había sido una noche lluviosa de octubre, cuando su mundo se desplomó por completo. Las lágrimas que creyó haber secado para siempre amenazaron con volver a brotar. El ascensor se abrió con un suave campanilleo, y Lucía empujó el cochecito hacia adentro. Cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, una mano masculina las detuvo. «Disculpe», dijo una voz profunda y familiar que hizo que el corazón de Lucía se detuviera por completo. Era él. Alejandro Mendoza entró al ascensor sin levantar la vista de su teléfono, concentrado en una conversación legal que sonaba importante. Su cabello negro seguía siendo perfecto, su traje impecable, esa presencia magnética que siempre la había cautivado, permanecía intacta. Lucía se pegó contra la pared del fondo, rezando para que él no la reconociera. Pero cuando Alejandro finalmente levantó la mirada, sus ojos grises se encontraron con los de ella, y el tiempo se detuvo. El teléfono resbaló de sus manos. ¿Qué secreto del pasado está a punto de estallar entre ellos? Lucía. Su nombre salió de los labios de Alejandro como una oración susurrada, cargada de 2 años de búsqueda desesperada y noches sin dormir. Ella no pudo responder. Las palabras se atascaron en su garganta mientras observaba cómo los ojos de él viajaban desde su rostro hasta el cochecito donde Aurora jugueteaba con su peluche favorito. El ascensor subía lentamente, pero cada segundo se sentía como una eternidad. El aire se había vuelto denso, cargado de preguntas no formuladas y emociones reprimidas. «¿Cuánto tiempo llevas de vuelta?», preguntó Alejandro, su voz ronca traicionando la compostura que intentaba mantener. «Llegué esta mañana», murmuró Lucía sin atreverse a mirarlo directamente. Sus ojos se desviaron nuevamente hacia Aurora, que había comenzado a hacer sonidos alegres al ver a la persona nueva. La niña extendió sus bracitos hacia Alejandro, con la confianza natural de los niños pequeños. «Es preciosa», comentó él, y algo en su tono hizo que Lucía temblara. El ascensor se detuvo en el 3er piso con un suave golpe. Las puertas se abrieron, pero ninguno de los dos se movió. «Lucía, necesitamos hablar», dijo Alejandro, bloqueando la puerta con su brazo.
Durante 2 años te busqué por toda España. Contraté investigadores, moví contactos, revisé cada ciudad. No hay nada de qué hablar, lo interrumpió ella, empujando el cochecito hacia la salida. Por favor. Su grito desesperado resonó en el pasillo vacío. Al menos dime por qué desapareciste sin una palabra. ¿Tampoco significó lo que teníamos? Lucía se giró lentamente. Por primera vez en 2 años, lo miró a los ojos directamente. Había dolor allí, pero también algo más. Esperanza. Lo que teníamos era una mentira, susurró, con una frialdad que no sentía. Y tú lo sabías. La confusión genuina que se dibujó en el rostro de Alejandro la desconcertó. Parecía realmente perdido, como si no tuviera idea de lo que ella estaba hablando. ¿De qué hablas, Lu? Yo nunca te mentí. Te amaba, te amo todavía. Aurora comenzó a inquietarse, sintiendo la tensión en el ambiente. Su balbuceo se volvió más fuerte, atrayendo la atención de ambos adultos. Alejandro se acercó al cochecito, y cuando sus ojos se encontraron con los de Aurora, se quedó paralizado. La niña tenía exactamente los mismos ojos que él, ese gris azulado único que había heredado de su abuela paterna. ¿Cuántos años tiene?, preguntó con voz temblorosa. Tengo que irme. Lucía comenzó a caminar rápidamente por el pasillo. Lucía, espera. Alejandro la siguió. ¿Es mi hija? Ella se detuvo abruptamente, sus hombros temblando. Durante 2 años había temido este momento, había ensayado qué diría, cómo reaccionaría, pero nada la había preparado para la cruda realidad de estar frente a él nuevamente. No, mintió sin voltearse. Su padre murió en un accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Lucía finalmente se giró, vio que Alejandro tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿No me crees?», murmuró él. «¿Después de todo lo que vivimos, realmente piensas que soy capaz de abandonar a mi propia hija? Piensa lo que quieras». Lucía empujó el cochecito hacia la habitación 312, como siempre has hecho. Cuando se alejó, no vio cómo Alejandro se desplomó contra la pared, ni escuchó el sollozo que se le escapó al darse cuenta de que había perdido no solo al amor de su vida, sino posiblemente a su hija también. En la habitación 312, Gabriel Castellanos yacía conectado a múltiples máquinas, pero sus ojos se iluminaron al ver entrar a su hija. «Mi niña, ¿viniste?», susurró con voz débil. «Por supuesto, papá». Lucía se acercó y tomó su mano. «Te traje a alguien muy especial». Cuando Gabriel vio a Aurora, una sonrisa radiante se dibujó en su rostro pálido. Pero afuera, en el pasillo, Alejandro seguía de pie, con una determinación férrea creciendo en su pecho. ¿Será capaz de descubrir la verdad que Lucía está desesperada por ocultar? 3 días habían pasado desde el encuentro en el hospital y Alejandro no podía concentrarse en nada más que en la imagen de Aurora, sus pequeñas manitas, la forma en que había sonreído al verlo, esos ojos que eran un espejo de los suyos. Todo apuntaba a una verdad que Lucía se negaba a admitir. En su despacho del Tribunal Supremo, rodeado de expedientes y códigos legales, Alejandro revolvía entre los papeles de un caso que había llegado a su escritorio esa mañana. Al leer el nombre del demandante, su corazón se aceleró. Editorial Castellanos. Miguel, llamó a su asistente por el intercomunicador. Necesito todos los antecedentes del caso Editorial Castellanos contra Editorial Ibérica Internacional. Enseguida, señor Mendoza. Mientras esperaba, Alejandro caminó hasta la ventana que daba a la Gran Vía. Madrid se extendía ante él, pero su mente estaba en otra parte. ¿Sería coincidencia que el caso de la familia de Lucía llegara precisamente a él? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Alejandro, soy mamá. Necesitamos hablar urgentemente». La voz de Victoria Mendoza sonaba tensa, algo inusual en una mujer que siempre mantenía el control absoluto de cada situación. «¿Qué pasa, mamá?» «He sabido que Lucía Castellanos está de vuelta en Madrid. También sé que te la encontraste en el hospital». El silencio se extendió entre ellos. Alejandro sentía cómo su madre calculaba cada palabra. «¿Cómo sabes eso?» «Tengo mis fuentes. Lo importante es que no puede estar aquí. Tu compromiso con Isabel Herrera es en 2 meses, y no voy a permitir que esa mujer arruine tu futuro otra vez. Mamá,
Te he dicho 1000 veces que no me voy a casar con Isabel. No la amo. El amor es un lujo que no nos podemos permitir, estalló Victoria. ¿Ya olvidaste cómo te destruyó cuando se fue? ¿Quieres volver a pasar por eso? Alejandro cerró los ojos, recordando las noches interminables buscándola, la desesperación que casi lo lleva a la locura. Esto es diferente, mamá. Creo que ella tuvo mi hija. El silencio del otro lado fue absoluto. ¿Qué dijiste? La niña que está con ella. Tiene mis ojos, mi sonrisa. Todo encaja con las fechas. Alejandro, escúchame muy bien. La voz de Victoria se volvió fría como el hielo. Esa mujer te mintió una vez y te está mintiendo ahora. Si realmente fuera tu hija, ¿por qué no te lo habría dicho hace 2 años? Era una pregunta válida, una que había estado atormentando a Alejandro desde el encuentro. No lo sé, pero voy a averiguarlo. No, te vas a mantener alejado de ella, ¿me entendiste? La línea se cortó, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Esa misma tarde, en la pequeña oficina de Editorial Castellanos en el barrio de las Letras, Lucía revisaba contratos mientras Aurora dormía en un improvisado rincón infantil que había creado con cojines y mantas. La editorial familiar estaba en crisis financiera después del caso legal que los había llevado a la bancarrota. Solo tenían una oportunidad de salvarse: ganar el juicio contra Editorial Ibérica Internacional, que les había robado varios autores con contratos fraudulentos. El sonido de la campanilla de la puerta la sobresaltó. Cuando levantó la vista, su sangre se heló. «Hola, Lucía». Alejandro entró con un maletín en la mano. «Soy el magistrado asignado a su caso». «No, no puedes estar aquí», balbuceó ella, poniéndose de pie rápidamente. «Es mi trabajo. Y créeme, no es una coincidencia que me haya tocado precisamente a mí». Alejandro puso el maletín sobre el escritorio y la miró directamente. «Necesito revisar toda la documentación, interrogar a los testigos y evaluar las evidencias. Vamos a estar trabajando muy de cerca durante las próximas semanas». Lucía sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Cómo iba a poder mantener su secreto si tenía que verlo todos los días? Aurora se removió en su rincón, atrayendo la atención de Alejandro. «¿Siempre traes a tu hija al trabajo?» «No tengo con quién dejarla», respondió Lucía a la defensiva. «Mi tía está cuidando a mi padre en el hospital». Alejandro se acercó lentamente al lugar donde dormía Aurora. La contempló en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. «Se parece mucho a alguien que conozco», murmuró. «Se parece a su padre», mintió Lucía nuevamente. «¿El que murió en el accidente?» «Sí». Alejandro se volteó hacia ella con una expresión que la desconcertó. No era acusación lo que veía en sus ojos, sino algo más peligroso: esperanza, mezclada con determinación. «Lucía, voy a preguntarte esto una sola vez, y te ruego que me contestes con honestidad. ¿Aurora es mi hija?» El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. En ese momento, Aurora despertó y, al ver a Alejandro, le sonrió con una alegría que partió el alma de su madre. ¿Podrá Lucía seguir mintiendo cuando la verdad está escrita en la sonrisa de su hija? Aurora extendió sus bracitos hacia Alejandro con la naturalidad de quien reconoce algo familiar en un extraño. La sonrisa que iluminó el rostro del magistrado fue tan genuina que Lucía sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. «Hola, princesa», murmuró Alejandro acercándose lentamente. «No», Lucía se interpuso rápidamente. «No la toques». La frialdad de su voz cortó el aire como una navaja. Alejandro se detuvo, pero no retrocedió. «¿Por qué me tienes tanto miedo, Lu?» «No te tengo miedo», mintió levantando a Aurora en brazos. «Simplemente no quiero que confundas a mi hija». «¿Confundirla con qué?» «Con el amor que siento por ella desde el momento en que la vi». Las palabras de Alejandro fueron como un golpe directo al corazón de Lucía. Durante 2 años había soñado con escuchar esas palabras, pero también había temido este momento. Aurora comenzó a hacer ruiditos hacia Alejandro, como si quisiera ir con él. Sus manitas se extendían hacia el hombre, que sin saberlo era su padre. «Ella me reconoce», susurró Alejandro con asombro.
Los niños pequeños tienen un instinto especial para estas cosas. Es una niña sociable. Eso es todo. Lucía retrocedió hacia la puerta. Esta reunión ha terminado. No, apenas está comenzando. Alejandro sacó una carpeta de su maletín. Como te dije, soy el magistrado de tu caso. Podemos hacer esto fácil o difícil, pero vamos a trabajar juntos, te guste o no. Lucía se dio cuenta de que estaba atrapada. Necesitaba que él ganara el caso para salvar la editorial, pero también necesitaba mantenerlo alejado de Aurora. Está bien, suspiró, sentándose con la niña en su regazo. ¿Qué necesitas revisar? Durante la siguiente hora, trabajaron en silencio tenso pero eficiente. Alejandro era brillante en su campo, y a pesar de todo, Lucía no podía evitar admirar cómo analizaba cada detalle del caso. Aurora se había quedado dormida nuevamente en los brazos de su madre, y de vez en cuando Alejandro la miraba con una ternura que partía el alma de Lucía. ¿Cómo se llama?, preguntó de repente. Aurora, respondió Lucía antes de poder detenerse. Aurora, repitió él con una sonrisa, como el amanecer. Siempre dijiste que querías ponerle ese nombre a tu primera hija. El comentario hizo que Lucía se tensara. Alejandro recordaba todo, cada conversación, cada sueño que habían compartido durante esos 8 meses de felicidad perfecta. La gente cambia de opinión, murmuró ella. Sí, al parecer sí. El comentario llevaba un dolor tan profundo que Lucía tuvo que morderse el labio para no llorar. Alejandro, ¿podemos mantener esto profesional? Tengo mucho que perder si este caso no sale bien. Por supuesto. Él cerró la carpeta. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que Aurora esté presente durante nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque me tranquiliza verla, y porque si realmente es mi hija, tengo derecho a conocerla. Ya te dije que no es. Basta ya con esa mentira, explotó Alejandro, poniéndose de pie. Mírala, mírame a mí. Los mismos ojos, la misma sonrisa, hasta la misma manera de dormir. Aurora se despertó con el grito y comenzó a llorar. Inmediatamente, Alejandro se acercó y comenzó a hablarle en voz baja, calmándola con una naturalidad que dejó a Lucía sin aliento. «Shh, mi amor, todo está bien», le susurró, y Aurora se calmó casi instantáneamente. «¿Cómo?» Lucía lo miró con asombro. «No lo sé». Alejandro también parecía sorprendido. Simplemente se sintió natural. En ese momento, el teléfono de Lucía sonó. Era su tía Esperanza. «Lu, tienes que venir al hospital ahora mismo. Tu padre ha empeorado». La llamada terminó y Lucía se quedó paralizada. Aurora seguía en brazos de Alejandro, quien la mecía suavemente. «Ve», dijo él, «yo cuidaré de Aurora. No puedo dejártela». «Lucía, soy magistrado del Tribunal Supremo. No voy a secuestrar a una niña. Ve a ver a tu padre. Aurora estará segura conmigo». Era la decisión más difícil que había tenido que tomar en su vida, pero su padre la necesitaba urgentemente. Si le pasa algo, no le pasará nada, te lo prometo. Con el corazón en la garganta, Lucía salió corriendo hacia el hospital, dejando a su hija por primera vez a solas con su padre biológico. ¿Qué descubrirá Alejandro durante esas horas a solas con Aurora? En el Hospital Universitario La Paz, Lucía corrió por los pasillos hasta llegar a la habitación de su padre. El doctor que la esperaba tenía una expresión grave que hizo que su estómago se contrajera. «Señorita Castellanos, el estado de su padre se ha complicado. Necesitamos operar inmediatamente, pero los riesgos son altos debido a su edad y condición actual. ¿Qué posibilidades tiene?» «Con la cirugía, un 70%. Sin ella...» El doctor no terminó la frase. Lucía asintió, firmó los documentos necesarios y se sentó en la sala de espera sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su teléfono vibró constantemente con mensajes de Alejandro enviándole fotos de Aurora. «Está perfecta. Jugamos con bloques de colores. Acaba de decir algo que sonó como papá. ¿Ya dice esa palabra? Se quedó dormida en mis brazos. Es el momento más feliz que he tenido en 2 años». Cada mensaje era una puñalada de culpa y ternura. Alejandro enviaba las fotos con tanto amor y orgullo que era evidente lo mucho que ya adoraba a Aurora.
3 horas después, cuando el doctor salió del quirófano con una sonrisa, Lucía finalmente pudo respirar. La operación fue un éxito. «Su padre está estable». Lucía regresó corriendo a la editorial, donde encontró una escena que la dejó sin aliento. Alejandro estaba en el suelo, construyendo una torre de bloques con Aurora, quien reía con una alegría que hacía semanas no mostraba. «Mami». Aurora corrió hacia ella con pasos tambaleantes. «¿Cómo está tu padre?», preguntó Alejandro, poniéndose de pie inmediatamente. «Bien». La operación fue exitosa. Lucía abrazó a Aurora, pero notó que la niña seguía mirando hacia Alejandro. «Me alegro mucho». La genuina preocupación en su voz la conmovió. «Aurora estuvo perfecta. Es una niña extraordinaria, Lu». «¿Qué hicieron?» «Jugamos, leímos cuentos y hablamos mucho». Alejandro se acercó lentamente. «Bueno, yo hablé y ella escuchó. Le conté sobre los caballos en la finca de mis abuelos, sobre el mar en Santander, sobre lo mucho que amé a su madre». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. «Alejandro, también le prometí que sin importar lo que pasara entre nosotros, yo siempre estaría aquí para ella. Porque creo... No, estoy seguro de que es mi hija. ¿Por qué no puedes aceptar que no lo es? Porque cuando la cargo siento como si una parte de mí, que había estado perdida, finalmente hubiera vuelto a casa. Porque ella me mira como si me conociera desde siempre. Y porque tú, Lu, tienes esa expresión de terror en los ojos que solo aparece cuando alguien está a punto de perder algo muy importante». Aurora se soltó de los brazos de Lucía y caminó hacia Alejandro, quien la levantó sin hesitación. «¿Sabes qué más pasó hoy?», preguntó él meciendo a la niña suavemente. «¿Qué?». «Recibí una llamada muy interesante de mi investigador privado. ¿Recuerdas a Carlos Mendoza? El que contraté para buscarte cuando desapareciste». Lucía palideció. «Nunca dejé de buscarte, Lu. Y hoy Carlos me llamó porque finalmente encontró algo. Un rastro que lo lleva a Barcelona, específicamente a una clínica privada donde una mujer con tu nombre dio a luz hace exactamente 1 año y medio. Eso no demuestra nada. No, pero es curioso que en los registros médicos figure que el padre es desconocido. ¿No dijiste que el padre de Aurora murió en un accidente? Debería haber un certificado de defunción, registros de la relación». Lucía se sintió acorralada. Cada mentira la llevaba a otra mentira más grande. «Alejandro, por favor, solo quiero la verdad». Él se acercó, aún con Aurora en brazos. «¿Por qué me ocultas que soy su padre? ¿Qué tan terrible fue lo que hice para merecer perderme los primeros años de vida de mi hija? Porque no era solo tú», explotó finalmente Lucía. «Era ella también, tu amante». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Mi qué?». «La rubia. La vi contigo. Vi las fotos. Escuché las conversaciones telefónicas. Durante semanas estuviste con ella mientras me decías que me amabas. Lucía, no sé de qué estás hablando. Nunca hubo otra mujer. Nunca». La sinceridad en su voz era tan absoluta que Lucía comenzó a dudar de lo que había visto con sus propios ojos. «Pero yo... las fotografías». «¿Qué fotografías? ¿Quién te las mostró?». Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta de la editorial se abrió bruscamente. Victoria Mendoza entró como una tormenta, con sus tacones repiqueteando amenazadoramente en el suelo. «Alejandro, ¿qué estás haciendo aquí?». «Mamá, ¿cómo supiste dónde estaba?». Victoria ignoró la pregunta y se dirigió directamente a Lucía. «Tú y yo necesitamos hablar, ahora». Qué explosiva revelación está a punto de cambiar todo lo que Lucía creía saber. Victoria Mendoza entró en la editorial como un huracán elegante, su mirada fría recorriendo cada rincón hasta posarse en Aurora, quien seguía en brazos de Alejandro. «Así que esta es la niña», murmuró con una voz que destilaba desdén calculado. «Mamá, te presento a Aurora», dijo Alejandro con un orgullo que no intentó disimular. «Tu nieta». «¿Mi qué?». Victoria se acercó lentamente, estudiando el rostro de la pequeña como si fuera una evidencia en un tribunal. Lucía observaba la escena con el corazón en la garganta. Había temido este momento durante 2 años, pero nunca imaginó que sería tan intenso. «Es preciosa»,
admitió Victoria finalmente, aunque su tono permanecía neutral. Pero eso no cambia nada, Alejandro. Tenemos que hablar los tres ahora. No hay nada que hablar contigo, intervino Lucía tomando a Aurora de los brazos de Alejandro. Esta conversación es entre Alejandro y yo. ¿Ah, sí? Victoria sonrió con frialdad. ¿Entonces no quieres saber por qué recibiste esas fotografías hace 2 años? ¿Por qué tu investigador privado nunca pudo localizar a mi hijo? ¿Por qué desapareciste sin dejar rastro? El mundo de Lucía se detuvo. ¿Cómo sabía Victoria sobre las fotografías? ¿De qué estás hablando, mamá? Alejandro se giró hacia su madre con una expresión de confusión total. Victoria se dirigió hacia la ventana, contemplando la calle como si fuera dueña de todo lo que veía. Hace 2 años, cuando esta mujer desapareció tan misteriosamente, contraté mis propios investigadores. Quería asegurarme de que se mantuviera alejada de ti, Alejandro. Lo que descubrí fue interesante. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Aurora, sintiendo la tensión de su madre, comenzó a inquietarse. «Continúa», murmuró Alejandro, pero había una advertencia peligrosa en su voz. Lucía recibió un sobre con fotografías que la convencieron de que tú la estabas traicionando. Fotografías muy convincentes de ti con una mujer rubia en situaciones comprometedoras. «Eso es imposible», explotó Alejandro. «Nunca estuve con otra mujer». «Por supuesto que no», sonrió Victoria, «porque la mujer de las fotografías era una actriz, una muy buena, por cierto. Le pagué bastante bien por su actuación». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de Lucía. Alejandro se quedó paralizado, procesando las palabras de su madre. ¿Qué acabas de decir?», susurró. «Hice lo que tenía que hacer para proteger tu futuro. Esa mujer no era adecuada para ti, Alejandro. Venía de una familia sin dinero, sin conexiones, sin el estatus que necesitas para tu carrera. Tú orquestaste todo». Lucía finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. Las fotografías, la desaparición de Alejandro cuando intenté contactarlo. También pagué a los investigadores privados que él contrató para que no te encontraran. Y sobré al portero de tu edificio para que dijera que no sabía a dónde habías ido. Fue sorprendentemente fácil, en realidad. Alejandro se acercó a su madre con una expresión que Lucía nunca había visto antes. Era furia pura, mezclada con una traición tan profunda que resultaba casi física. «Me robaste 2 años de mi vida, 2 años buscándola como un loco, pensando que me había abandonado, culpándome por algo que nunca hice. Lo hice por tu bien». «Y me robaste los primeros años de vida de mi hija», rugió Alejandro. «Sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeras sonrisas. Todo porque tú decidiste que sabías lo que era mejor para mí». Victoria se irguió, manteniendo su compostura a pesar de la tormenta que había desatado. «Mira lo que conseguiste», señaló hacia Aurora. «Una hija ilegítima, una mujer que huyó en lugar de enfrentar los problemas, una situación que puede arruinar tu nombramiento al Tribunal Constitucional. No me importa el maldito nombramiento». Alejandro se giró hacia Lucía, quien había comenzado a llorar silenciosamente. «Lu, por favor, mírame. Nunca hubo otra mujer, nunca te traicioné. Todo fue una mentira elaborada por ella». Lucía no podía hablar. 2 años de dolor, de criar sola a Aurora, de noches llorando pensando que el hombre que amaba la había traicionado. Todo había sido una farsa cruel. «¿Por qué?», logró susurrar finalmente. «¿Por qué odias tanto mi felicidad?». «No es personal», respondió Victoria con frialdad. «Simplemente no eras la mujer adecuada para mi hijo». Aurora comenzó a llorar, sintiendo el dolor de su madre. Inmediatamente, Alejandro se acercó y tomó a ambas en sus brazos. «Lo siento tanto, Lu. Si hubiera sabido, si hubiera imaginado que mi propia madre era capaz de algo así». «¿Y ahora qué?», preguntó Victoria. «¿Vas a echar tu vida por la borda por una mujer que no confió lo suficiente en ti para enfrentar juntos cualquier problema?» «Yo tenía 18 meses de embarazo», sollozó Lucía. «Estaba vulnerable, asustada, y las evidencias parecían tan reales. Y tenías todo el derecho de creer lo que viste», murmuró Alejandro, acariciando su cabello. «La culpa no es tuya, es de ella».
Victoria se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Esto no ha terminado. Alejandro, tienes 48 horas para tomar una decisión. Tu familia y tu futuro, o esta fantasía. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Alejandro y Lucía se quedaron abrazados, con Aurora entre ellos, procesando la magnitud de la traición que había destruido 2 años de sus vidas. ¿Podrán reconstruir su amor después de tanta destrucción, o el daño es irreparable? Esa noche, después de que Victoria se marchara dejando tras de sí una estela de devastación emocional, Alejandro se quedó en la editorial. Lucía había llevado a Aurora a casa de su tía Esperanza y regresó para encontrarlo sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. «No tenías que volver», murmuró él sin levantar la vista. «Sí tenía que hacerlo». Lucía se sentó a su lado. «Alejandro, yo no sé qué decir. Dime que me perdonas». Su voz se quebró. «Dime que de alguna manera podemos arreglar esto. No hay nada que perdonarte. La culpa no fue tuya. Pero sí es mi culpa que mi madre sea un monstruo capaz de destruir vidas para conseguir lo que quiere. Es mi culpa no haber visto las señales, no haber luchado más cuando desapareciste». Lucía le tomó la cara entre las manos, obligándolo a mirarla. «Los dos fuimos víctimas, Alex. Los dos perdimos algo precioso por las manipulaciones de otra persona. Perdí los primeros años de vida de mi hija. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Nunca voy a recuperar eso, Lu. Nunca voy a saber cómo era su primera sonrisa, o escuchar su primera palabra, o cargarla cuando era un bebé. Pero estás aquí ahora», susurró Lucía. «Y ella te ama. ¿Viste cómo se iluminó cuando te vio hoy? Los niños tienen un instinto especial para reconocer a las personas que realmente les importan». Alejandro la abrazó con desesperación, como si temiera que fuera a desaparecer nuevamente. «No vuelvas a irte, por favor. No me importa lo que haga mi madre. No me importa nada más que estar contigo y con Aurora». «No me voy a ir», prometió Lucía. «Pero tenemos que hablar sobre lo que viene ahora. Tu madre no va a darse por vencida». «Ya lo sé, pero esta vez estoy preparado para enfrentarla». Se quedaron abrazados en silencio, procesando la magnitud de lo que habían descubierto y lo que significaba para su futuro. «Alex», murmuró Lucía finalmente, «quiero que sepas que durante todo este tiempo, a pesar del dolor, nunca dejé de amarte. Intenté odiarte, intenté convencerme de que eras un mentiroso, pero mi corazón siempre supo la verdad. ¿Por qué no viniste a buscarme cuando naciste, Aurora? ¿Por qué no intentaste confrontarme directamente? Porque estaba convencida de que me dirías que la niña no era tuya. Las fotografías eran muy convincentes, Alex, y cuando intenté contactarte después de que naciera, tus números habían cambiado. Tu asistente decía que no estabas disponible. Todo orquestado por ella», murmuró Alejandro con amargura. «Cambió mis números sin decirme, le dio instrucciones a mi asistente. Dios mío, ¿hasta dónde llegó su manipulación?» El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo el momento. Era su investigador privado, Carlos. «Carlos, es muy tarde. Señor Mendoza, perdone la hora, pero encontré algo que necesita ver inmediatamente. Se trata de su madre y, bueno, prefiero enseñárselo en persona». «¿Qué encontraste?» «Recibos, contratos, grabaciones, evidencia completa de toda la operación que montó hace 2 años. Tengo los nombres de la actriz, del fotógrafo, de los investigadores que sobornó. Todo está documentado». Alejandro miró a Lucía con una mezcla de alivio y determinación. «Ven a la editorial ahora mismo y trae todo». 1 hora después, Carlos llegó con una caja llena de documentos que demostraban meticulosamente cada paso de la elaborada mentira que Victoria había construido. «Esto es increíble», murmuró Lucía, revisando fotografías que mostraban a la actriz siendo maquillada para parecerse a ella. «Tu madre documentó todo. Era meticulosa en sus crímenes», comentó Carlos. «Probablemente pensó que podría necesitar estas evidencias para chantajear a alguien más tarde». Alejandro estudió un contrato firmado por su madre y la actriz. «Esto es suficiente para un caso criminal por conspiración y fraude. Podría ir a la cárcel». «¿Vas a denunciarla?», preguntó Lucía. Alejandro guardó silencio durante varios minutos,
sopesando las opciones. No, pero voy a usar esto para asegurarme de que nunca más interfiera en nuestras vidas. ¿Estás seguro? Después de todo lo que hizo, es mi madre, Lou, y a pesar de todo no quiero destruirla, pero tampoco voy a permitir que nos haga más daño. Esa madrugada, cuando finalmente se dirigían a sus casas respectivas, Alejandro tomó la mano de Lucía. Quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero ser el padre que Aurora necesita y el hombre que mereces. ¿Y tu compromiso con Isabel Herrera? ¿Qué compromiso? Sonrió por primera vez en días. Nunca acepté casarme con ella. Esa era otra fantasía de mi madre. Lucía se detuvo en la puerta de su coche. Alex, ¿crees que podemos volver a ser felices después de todo esto? Creo que podemos ser más felices que nunca, respondió él, acercándose para besar su frente. Porque esta vez nadie nos va a separar. Pero mientras se alejaban en direcciones opuestas, ninguno de los dos vio la figura que los observaba desde las sombras. Victoria Mendoza tenía una expresión que prometía que la guerra apenas había comenzado. ¿Qué nuevo plan diabólico estará tramando para separar definitivamente a la familia? A la mañana siguiente, Lucía despertó en casa de su tía Esperanza con una sensación extraña. Por primera vez en 2 años, tenía esperanza. Aurora jugaba alegremente en el suelo mientras ella preparaba el desayuno, y todo parecía más brillante, como si hubiera salido de una larga pesadilla. Su teléfono sonó. Era Alejandro. «Buenos días, hermosa. ¿Cómo durmieron mis 2 princesas?» La forma en que dijo «mis 2 princesas» hizo que el corazón de Lucía se acelerara. «Bien. Aurora preguntó por ti esta mañana». «Bueno», señaló hacia la puerta y dijo algo que sonaba como «papá». «¿En serio?» La emoción en su voz era palpable. «¿Puedo venir a verlas? Quiero llevarlas a desayunar. Me encantaría, pero tengo que ir al hospital a ver a mi padre y después a la editorial. El caso contra Editorial Ibérica sigue pendiente». «Perfecto. Nos vemos en el hospital y después trabajamos juntos, como debería haber sido siempre». Pero cuando Lucía llegó al Hospital Universitario La Paz, se encontró con una escena que la desconcertó. Victoria Mendoza estaba en la habitación de su padre, sentada elegantemente junto a la cama, charlando amigablemente con Gabriel. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó Lucía bruscamente. «Lucía, querida». Gabriel sonrió débilmente. «La señora Mendoza vino a visitarme. Es una mujer encantadora». Victoria se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quería conocer al abuelo de Aurora. Después de todo, pronto seremos familia. «No van a ser familia», replicó Lucía. «Y quiero que se vaya». «Lucía, no seas grosera», la reprendió Gabriel. «La señora Mendoza me ha estado contando historias maravillosas sobre Alejandro. Parece un hombre extraordinario». Victoria intercambió una mirada significativa con Lucía. «Gabriel, ¿podrías disculparnos un momento? Lucía y yo necesitamos hablar de los preparativos de la boda». «¿Qué boda?», preguntó Gabriel confundido. «Por supuesto, la boda de Alejandro e Isabel Herrera. ¿No te había contado, Lucía? Se casa en 6 semanas». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Gabriel la miró con una expresión de confusión y dolor. «Salga de aquí inmediatamente», murmuró Lucía con voz temblorosa. En un momento, Victoria se acercó al oído de Lucía y susurró: «Cafetería del hospital, en 5 minutos. Si no vienes, le contaré a tu padre exactamente quién es el padre de Aurora y cómo lo engañaste durante 2 años». Victoria salió de la habitación dejando a Lucía paralizada. Gabriel la miraba con una mezcla de confusión y dolor que partía el alma. «Papá, ¿yo puedo explicar? ¿Es verdad que Alejandro se va a casar con otra mujer?» «Es complicado, papá. Dame unos minutos para solucionarlo, ¿sí?» En la cafetería del hospital, Victoria esperaba con 2 tazas de café, como si fuera una reunión social normal. «Siéntate», ordenó cuando Lucía se acercó. «¿Qué quiere?» «Directa al grano. Me gusta eso». Victoria sonrió. «Quiero que desaparezcas nuevamente, esta vez para siempre. No va a pasar». «Ah, ¿no?» Victoria sacó un sobre de su bolso. «Esto podría cambiar tu opinión». Dentro del sobre había documentos legales que hicieron que Lucía palideciera. Editorial Castellanos debe 3 millones de euros en impuestos atrasados a Hacienda.
Estos documentos lo demuestran. Por supuesto, son falsificados, pero son tan buenos que pasarían cualquier investigación inicial. Para cuando se descubra la verdad, tu editorial ya estará cerrada y tu padre habrá perdido todo por lo que trabajó durante 40 años. Usted está loca. Estoy protegiendo a mi hijo, y esto no es nada comparado con lo que puedo hacer. Victoria se inclinó hacia adelante. También tengo evidencia de que usaste dinero de la editorial para gastos personales durante tu embarazo en Barcelona. Otra falsificación, pero creíble. Tu padre podría ir a la cárcel por malversación. Lucía sentía náuseas. La crueldad de esta mujer no tenía límites. ¿Qué quiere exactamente? 1 millón de euros para que tomes a Aurora y desaparezcas para siempre. Cambies de identidad, te vayas a otro país. Nunca vuelvas a contactar a Alejandro. Prefiero morir antes que separarle a Alex de su hija. Entonces tu padre pagará el precio de tu terquedad. Victoria se levantó. Tienes 48 horas para decidir. Después de eso, estos documentos llegan a Hacienda y tu familia queda arruinada. Cuando Victoria se marchó, Lucía se quedó sola en la cafetería, temblando. No sabía qué hacer. No podía contarle a Alejandro porque él querría enfrentar a su madre legalmente, pero eso podría tomar meses, y para entonces su familia estaría destruida. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. ¿Dónde estás? Te estoy esperando en la editorial con Aurora. Tengo una sorpresa para ustedes. Lucía se dirigió a la editorial con el corazón pesado. Cuando llegó, encontró a Alejandro jugando en el suelo con Aurora, quien gritaba de alegría cada vez que él la hacía volar por el aire. ¡Ahí está mami!, le gritó Alejandro a Aurora, quien inmediatamente corrió hacia Lucía. «Hola, mi amor». Lucía levantó a su hija, tratando de sonreír. «¿Estás bien? Te ves pálida». Alejandro se acercó preocupado. «Solo estoy cansada». «Bueno, entonces mi sorpresa llegó en el momento perfecto», sonrió. «Reservé una mesa en el Parque del Retiro para un picnic. Pensé que sería perfecto para que Aurora y yo pasáramos tiempo juntos mientras tú descansas un poco». La idea de ver a Alejandro con Aurora en un ambiente tan normal y feliz hizo que Lucía casi se echara a llorar. ¿Cómo podía contemplar privar a su hija de este amor? «Me parece perfecto», susurró. Pero mientras caminaban hacia el parque, Lucía no podía dejar de pensar en las amenazas de Victoria. Tenía 48 horas para tomar la decisión más importante de su vida. ¿Sacrificará su felicidad para proteger a su familia? ¿O encontrará otra salida a esta pesadilla? El Parque del Retiro estaba en su esplendor otoñal, con hojas doradas alfombrando los senderos y una brisa suave que mecía las ramas de los árboles centenarios. Alejandro había elegido un lugar perfecto cerca del estanque, donde Aurora podía ver los patos mientras ellos extendían la manta de picnic. «¡Pato! ¡Pato!», gritaba Aurora con emoción, señalando hacia el agua. «Sí, mi amor. Son patos». Alejandro se sentó a su lado y comenzó a señalar diferentes aves. «Ese es un pato, esa es una gaviota. Y mira, allí hay un cisne». Lucía los observaba desde la manta, con el corazón partiéndose en pedazos. La conexión natural entre padre e hija era evidente en cada gesto, cada sonrisa, cada momento de complicidad. Aurora había encontrado en Alejandro algo que había estado buscando sin saberlo durante toda su corta vida. «Ven aquí, Lu». Alejandro extendió la mano hacia ella. «Aurora quiere que alimentemos a los patos juntos». Lucía se acercó y se sentó entre los dos. Alejandro le pasó un brazo por los hombros, mientras Aurora repartía migas de pan entre los patos, que se habían acercado a la orilla. «¿Sabes qué?», murmuró Alejandro. «Esta es la primera vez en 2 años que me siento completamente en paz». «¿De verdad?». «Completamente. Estar aquí contigo y con Aurora es como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo». Las palabras fueron como puñales para Lucía. ¿Cómo podía contarle sobre las amenazas de Victoria? ¿Cómo podía destruir esta felicidad perfecta? Aurora se cansó de los patos y decidió explorar el área cercana. Alejandro la siguió pacientemente, asegurándose de que estuviera segura mientras ella recogía hojas y piedras pequeñas. «Es tan inteligente», comentó él, «y valiente. ¿De quién habrá heredado esa personalidad aventurera?» «De ti», sonrió Lucía tristemente. «Definitivamente de ti».
Después de una hora de juegos, Aurora se quedó dormida en brazos de Alejandro. La imagen del magistrado más respetado de Madrid, meciendo suavemente a su hija, mientras tarareaba una canción de cuna, era tan hermosa que Lucía tuvo que apartar la mirada. «Alex», susurró, «necesito preguntarte algo. Claro, lo que sea. Si supieras que estar conmigo y con Aurora podría destruir todo por lo que has trabajado, ¿qué harías?» Alejandro la miró con una expresión seria. «¿A qué te refieres exactamente? Tu carrera, tu futuro, tu relación con tu familia. ¿Vale la pena arriesgar todo eso por nosotras?» «Lucía, mírame». Él tomó su barbilla suavemente. «Sin ustedes, no tengo carrera que valga la pena, no tengo futuro que me importe, y definitivamente no tengo familia que merezca mi lealtad. Ustedes son mi vida ahora. Pero tu madre, mi madre ya hizo suficiente daño. No voy a permitir que arruine nada más. ¿Y si ella tiene la capacidad de lastimar a otras personas que amamos? ¿A mi padre, por ejemplo?» La pregunta hizo que Alejandro se tensara. «¿Te amenazó? ¿Qué te dijo exactamente?» Lucía titubeó. Una parte de ella quería contárselo todo, pero otra parte sabía que Alejandro se lanzaría a una guerra legal contra su madre que podría durar meses. Y no tenían meses, apenas tenían horas. Nada específico. Solo estoy preocupada por lo que podría hacer. Lu, necesito que confíes en mí. Esta vez vamos a enfrentar cualquier problema juntos. No más secretos, no más huidas, ¿de acuerdo? «De acuerdo», mintió ella, sabiendo que ya había tomado una decisión que rompería el corazón de ambos. Esa tarde, después de regresar de su día perfecto en el parque, Lucía se sentó en su habitación en casa de su tía Esperanza y escribió una carta que sabía que podría ser la más difícil de su vida. «Alex, cuando leas esto, Aurora y yo ya nos habremos ido. Por favor, no trates de buscarnos esta vez. No es porque no te ame, sino precisamente porque te amo demasiado como para permitir que tu madre destruya tu vida. Ella me mostró documentos que podrían arruinar a mi padre y cerrar la editorial. Sé que probablemente son falsificados, pero para cuando pudiéramos demostrarlo legalmente, el daño ya estaría hecho. No puedo arriesgar la vida de mi padre. Cuida de él cuando se entere de que nos fuimos. Dile que lo amo y que algún día entenderá por qué tuve que hacer esto. Aurora te ama, aunque nunca llegue a recordarte. Algún día, cuando sea mayor, le contaré sobre el padre maravilloso que tuvo durante unas pocas semanas perfectas. No me perdones por esto. No lo merezco. Pero tampoco dejes que esto te cambie. El mundo necesita más hombres como tú. Te amaré siempre, Lupe D. En el cajón de la editorial está la documentación completa del caso. Tienes todo lo que necesitas para ganar sin nuestra presencia». Lucía dobló la carta y la dejó sobre la cama. Después empacó las pocas cosas que había traído de Barcelona y preparó la maleta de Aurora. Su tía Esperanza estaba en el hospital con su padre, así que no habría despedidas dolorosas. Había comprado boletos para el primer tren de la mañana a Valencia, donde tenía una prima que podría ayudarla temporalmente. Pero mientras hacía las maletas, no podía dejar de recordar la cara de felicidad de Alejandro cuando Aurora se había quedado dormida en sus brazos. ¿Estaba tomando la decisión correcta o simplemente estaba huyendo otra vez? Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Buenas noches, mis amores. Hoy fue el día más feliz de mi vida. Mañana quiero que vayamos los tres a comprar muebles para el cuarto de Aurora en mi apartamento. Es hora de que seamos una familia de verdad». Lucía lloró hasta quedarse dormida, sabiendo que al amanecer estaría traicionando al hombre que amaba una vez más. ¿Será esta la decisión final? ¿O el destino tiene otros planes para esta familia? A las 5 de la mañana, Lucía se despertó con el corazón palpitando. Había dormido apenas 2 horas, pero no podía esperar más. Cada minuto que pasaba en Madrid era una tortura, sabiendo lo que estaba a punto de hacer. Aurora seguía durmiendo plácidamente en su cuna portátil. Lucía la observó durante unos minutos, memorizando cada detalle de su rostro angelical. Su hija no entendería por qué estaban huyendo otra vez, por qué tenía que alejarse del hombre que había empezado a llamar papá con tanta naturalidad. «Lo siento, mi amor», susurró besando su frente.
Algún día entenderás que esto era lo único que podía hacer. Vistió a Aurora en silencio, empacó las últimas cosas y escribió una nota para su tía Esperanza, explicándole que tenía que irse urgentemente. No podía contarle la verdad. Eso la pondría en una posición imposible con su padre. Cuando salieron de la casa, el aire matutino de Madrid era frío y cortante. Las calles estaban prácticamente vacías, solo algunos trabajadores madrugadores y repartidores comenzando sus jornadas. En el taxi camino a la estación de Atocha, Lucía repasó su plan una vez más. Valencia primero, después Barcelona para recoger sus cosas y finalmente, aún no sabía dónde. Tal vez Francia o Portugal, algún lugar donde Victoria Mendoza no pudiera encontrarlas. Aurora se despertó cuando llegaron a la estación y comenzó a hacer preguntas en su lenguaje de niña pequeña. «¿Papá?», preguntó, mirando alrededor como si esperara ver a Alejandro. «Papá está durmiendo, mi amor», mintió Lucía, sintiendo cómo su corazón se hacía pedazos. Pero cuando se dirigían hacia el andén, Lucía se detuvo abruptamente. Allí, sentado en un banco con una expresión de determinación que conocía muy bien, estaba Alejandro. «¿Creías que no me daría cuenta?», preguntó cuando ella se acercó lentamente. «¿Cómo? Tu tía me llamó anoche. Estaba preocupada porque habías empacado maletas y parecías despedirte de todo. Además, dejaste tu carta sobre la cama». Levantó el papel que ella había escrito. «Muy descuidado para alguien que intenta huir». Aurora gritó de alegría al ver a Alejandro y extendió sus bracitos hacia él. Él la tomó inmediatamente, cubriéndola de besos. «Hola, princesa. ¿Ibas a irte sin despedirte de papá?» «Alex, tienes que dejarme ir», suplicó Lucía. «No entiendes lo que tu madre es capaz de hacer. Al contrario, entiendo perfectamente de lo que es capaz». Alejandro se puso de pie, aún con Aurora en brazos. «Por eso contraataqué». «¿Qué quieres decir?» «Esta madrugada, Carlos y yo fuimos a la oficina de mi madre con toda la evidencia de sus manipulaciones. Le presentamos un ultimátum. Deja a mi familia en paz o enfrenta cargos criminales por conspiración, falsificación de documentos y chantaje». Lucía lo miró con incredulidad. «Pero ella tiene esos documentos falsos contra mi padre. ¿Te refieres a estos?» Alejandro sacó una carpeta de su maletín. «Los confiscamos. Resulta que mi madre es muy predecible. Guardaba todo en su caja fuerte personal, incluidas las copias de seguridad». «¿Cómo entraron a su caja fuerte?» «Legalmente. Con una orden judicial que conseguí anoche cuando le mostré toda la evidencia al juez. Oficialmente, estamos investigando una red de chantaje y falsificación de documentos». Lucía sintió que las piernas le temblaban. ¿Era posible que finalmente estuvieran libres? ¿Y qué dijo ella? Al principio se negó a creer que yo fuera capaz de actuar legalmente contra mi propia madre. Después intentó manipularme emocionalmente. Finalmente, cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, negoció. ¿Qué tipo de negociación? Se va a retirar completamente de nuestras vidas. Va a mudarse a su casa en la Costa del Sol y no volverá a interferir en mis decisiones. A cambio, no presentamos cargos criminales». Aurora se removió en los brazos de Alejandro y señaló hacia los trenes. «¿Viaje?», preguntó con curiosidad. «No, mi amor», le dijo Alejandro. «No vamos a ningún viaje. Nos vamos a casa». «Alex», murmuró Lucía, «¿estás seguro de que esto va a funcionar? Tu madre no se rinde fácilmente». «Esta vez es diferente, Lu. Le demostré que soy capaz de cualquier cosa para proteger a mi familia. Además, le di algo que la motivará a mantenerse alejada». «¿Qué?». «Le prometí que si se comporta y respeta nuestros límites, podrá conocer a Aurora como abuela en el futuro. Pero si vuelve a interferir aunque sea una vez, desaparecerá de nuestras vidas para siempre». Lucía procesó la información lentamente. Después de 2 años de huir, ¿era posible que finalmente pudieran estar en paz? «¿Y tu carrera? ¿Tu nombramiento al Tribunal Constitucional?» «Mi carrera está mejor que nunca. Resulta que enfrentar a los poderosos corruptos, aunque sean de tu propia familia, es muy bien visto en el sistema judicial», sonrió. «Y en cuanto al nombramiento, si no lo consigo por mérito propio, no lo quiero». Aurora comenzó a balbucear algo que sonaba como casa.
Y mamá. Creo que nuestra hija ya decidió, murmuró Alejandro. ¿Vienes a casa con nosotros, Lu? Lucía miró hacia el tren que los habría llevado lejos de Madrid, después hacia el hombre que sostenía a su hija con tanto amor, y finalmente tomó la decisión más fácil de su vida. «Vamos a casa», susurró. Cuando caminaban hacia la salida de la estación, Aurora en brazos de Alejandro y Lucía tomada de su mano libre, ninguno de los tres se dio cuenta de la figura que los observaba desde lejos. Victoria Mendoza tenía una expresión inescrutable mientras veía alejarse a su hijo con la familia que había tratado de destruir. ¿Mantendrá Victoria su palabra, o esta tregua es solo el preludio de una venganza más elaborada? 3 semanas después del enfrentamiento en la estación de tren, la vida había tomado un ritmo nuevo y esperanzador. Alejandro había insistido en que Lucía y Aurora se mudaran temporalmente a su apartamento en el barrio de Salamanca, mientras buscaban una casa más grande con jardín para Aurora. «Papá, papá». Aurora corría por el amplio living hacia Alejandro, quien llegaba del tribunal con una sonrisa que últimamente parecía permanente. «Ahí está mi princesa». La levantó y la hizo girar en el aire. «¿Cómo se portó hoy?» «Muy bien». Lucía se acercó para darle un beso de bienvenida. «Fuimos al parque y después a ver al abuelo Gabriel. Está mucho mejor». «Me alegra escuchar eso. ¿Y cómo va el caso de la editorial?» «Ganamos la primera instancia. Editorial Ibérica tendrá que pagar daños y perjuicios, y los autores que se llevaron fraudulentamente regresan con nosotros». «Eso es increíble, Lu». Alejandro la abrazó. «Tu padre debe estar orgulloso. Está extasiado. Dice que es el mejor regalo que podría haber recibido después de su operación». Aurora comenzó a tirar de la corbata de Alejandro, exigiendo atención. «¿Y tú qué tal, pequeña? ¿Extrañaste a papá?» La niña asintió con entusiasmo y comenzó a contarle en su lenguaje especial sobre su día. Alejandro la escuchaba con absoluta atención, como si cada balbuceo fuera la conversación más importante del mundo. Lucía los observaba desde la cocina mientras preparaba la cena. Durante estas 3 semanas, había visto a Alejandro transformarse en el padre que siempre había soñado que fuera. Era paciente, cariñoso, divertido y absolutamente devoto de Aurora. «¿Sabes qué?», dijo Alejandro, acercándose a la cocina con Aurora en brazos. «Creo que encontré la casa perfecta». «¿En serio? ¿Dónde?» «En Las Rosas. Tiene un jardín enorme, 3 habitaciones, una oficina para ti, y está cerca de un colegio Montessori que me recomendó una colega que tiene hijos». «Suena perfecto, pero Alex, ¿no crees que estamos yendo muy rápido?» Alejandro dejó a Aurora en su silla alta y se acercó a Lucía. «Lu, perdimos 2 años. No quiero perder ni un día más. Quiero que seamos una familia oficial. Quiero darle a Aurora la estabilidad que se merece. Y quiero...» Hizo una pausa, tomando las manos de Lucía. «Quiero casarme contigo». «¿Qué?» Lucía se quedó sin aliento. «Sé que suena precipitado, pero no es una decisión impulsiva. He estado pensando en esto durante años. Incluso antes de que desaparecieras, ya sabía que quería pasar el resto de mi vida contigo. Alex, no tienes que responder ahora». Él se acercó más. «Solo quiero que sepas que estoy completamente seguro de lo que quiero». Aurora, aparentemente aburrida de ser ignorada, comenzó a golpear su plato con la cuchara. «Mamá, papá, comida». Ambos se echaron a reír, y el momento se llenó de la normalidad doméstica que Lucía había soñado durante tanto tiempo. Esa noche, después de acostar a Aurora, Lucía y Alejandro se sentaron en el balcón con una copa de vino, contemplando las luces de Madrid. «¿Has sabido algo de tu madre?», preguntó Lucía. «Se mudó a Marbella la semana pasada. Me mandó una carta muy formal disculpándose por todo. También envió un regalo para Aurora». «¿Qué le enviaste?» «Un unicornio de peluche gigante. Aurora lo adora, aunque no tiene idea de quién se lo mandó. ¿Crees que va a cumplir su palabra?» «Creo que finalmente entendió que había perdido, y creo que, en el fondo, sabe que sus acciones estuvieron mal. La descripción que mi investigador le dio de todo el daño que causó la impactó más de lo que esperaba». Lucía se acurrucó contra él, sintiendo por primera vez en años que podía relajarse completamente. «Alex, sobre tu propuesta». «¿Sí?».
No es que no quiera casarme contigo, es solo que tengo miedo. Las 2 veces que fuimos felices algo salió terriblemente mal. Esta vez es diferente, Lu. Esta vez no hay secretos, no hay manipulaciones externas, no hay nada que pueda separarnos excepto nuestras propias decisiones. Y yo ya tomé la mía. ¿Cuál? Elegirte a ti y a Aurora todos los días, sin importar lo que pase. Elegir esta familia que construimos juntos por encima de cualquier otra cosa. Lucía se incorporó para mirarlo directamente. ¿Y si tu madre vuelve a interferir? ¿Y si surgen otros problemas? ¿Y si...? Entonces los enfrentaremos juntos, la interrumpió, como debimos hacer desde el principio. En ese momento, escucharon llorar a Aurora desde su habitación. Ambos se levantaron automáticamente, pero Alejandro le hizo una seña a Lucía para que se quedara. «Déjame a mí». Lucía lo siguió discretamente y se quedó en la puerta observando cómo Alejandro se acercaba a la cuna y comenzaba a hablarle suavemente a Aurora. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Tuviste una pesadilla?» Aurora extendió sus bracitos hacia él y Alejandro la levantó inmediatamente. «Shh, papá está aquí, papá siempre va a estar aquí». Mientras lo veía mecer a su hija y cantarle una canción de cuna improvisada, Lucía sintió que su último muro de resistencia se desmoronaba. Cuando Aurora se volvió a dormir y Alejandro salió de la habitación, se encontró con Lucía esperándolo con lágrimas en los ojos. «¿Estás bien?», preguntó preocupado. «Sí», susurró ella, y mi respuesta es sí. «¿Sí a qué?» «A todo, a la casa, a la boda, a ser una familia oficial, a elegirte todos los días sin importar lo que pase». Alejandro la besó con una intensidad que resumía 2 años de búsqueda, 3 semanas de reconstrucción y toda una vida de amor por delante. Pero ninguno de los dos sabía que pronto enfrentarían una prueba que pondría a prueba todas sus promesas y determinaría si su amor era verdaderamente inquebrantable. ¿Qué nuevo desafío amenaza con poner en peligro su felicidad recién encontrada? 6 meses después de mudarse a la hermosa casa de las Rozas, la vida de la familia había encontrado un ritmo perfecto. Aurora, que ya tenía 2 años, corría por el jardín mientras Alejandro la perseguía, fingiendo ser un monstruo. Y Lucía trabajaba desde su oficina en casa, dirigiendo la editorial que ahora prosperaba con nuevos contratos internacionales. Era una tarde de primavera cuando el teléfono sonó con una urgencia que cortó la tranquilidad doméstica. «Alejandro Mendoza, habla la doctora Carmen Ruiz del Hospital Infantil del Niño Jesús. Su hija Aurora está en urgencias». El mundo de Alejandro se detuvo. Lucía había salido con Aurora al parque mientras él trabajaba desde casa. «¿Qué pasó? ¿Dónde está mi esposa?» «Su esposa también está aquí. La niña tuvo una caída en el parque y perdió el conocimiento. Necesitamos que venga inmediatamente». Alejandro llegó al hospital en tiempo récord, encontrando a Lucía en la sala de espera con el rostro pálido y los ojos rojos de llorar. «¿Qué pasó?». La abrazó desesperadamente. «Se cayó del tobogán», sollozó Lucía. Resbaló y se golpeó la cabeza. No despertaba, Alex. No despertaba y había tanta sangre. «¿Dónde está ahora?» «Los médicos la están examinando. Dicen que necesita una transfusión urgente. Perdió mucha sangre por el golpe». La doctora Ruiz se acercó con una expresión seria. «Señores Mendoza, necesitamos hacer la transfusión inmediatamente. ¿Cuál de ustedes tiene tipo de sangre compatible?» «Yo soy O negativo», dijo Lucía rápidamente. «Perfecto. Ese es un donante universal». La doctora revisó los resultados. «Pero espere. Dice aquí que usted ya se hizo las pruebas y no es compatible con Aurora». «¿Cómo es posible?», preguntó Alejandro. «Si Lucía es O negativo, Aurora es AB positivo. Es imposible que una madre O negativo tenga un hijo AB positivo». La doctora los miró con confusión. «¿Están seguros de que usted es la madre biológica?». El silencio fue ensordecedor. Lucía se puso blanca como el papel. «Por supuesto que soy la madre biológica. Debe haber un error en las pruebas». «Vamos a repetir las pruebas inmediatamente», dijo la doctora. «Mientras tanto, señor Mendoza, ¿cuál es su tipo de sangre?» «AB positivo», respondió Alejandro automáticamente. «Perfecto. Usted puede donar a Aurora inmediatamente, vamos.
Mientras Alejandro era llevado para la donación, Lucía se quedó sola en la sala de espera, procesando lo que acababa de pasar. Los resultados de las nuevas pruebas confirmarían lo que ya sabía. Ella era efectivamente O negativo y Aurora era AB positivo. La única forma de que Aurora fuera AB positivo con una madre O negativo era si no fuera realmente su madre biológica. 2 horas después, cuando Aurora estaba estable y descansando, Alejandro encontró a Lucía sentada en el jardín del hospital, completamente inmóvil. «Los médicos dicen que va a estar perfecta», le dijo sentándose a su lado. «Fue solo un susto grande». «Alex», murmuró Lucía sin mirarlo, «tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre los tipos de sangre, sobre Aurora, sobre algo que nunca te dije». Alejandro sintió que algo frío se instalaba en su estómago. «¿Qué no me dijiste?» Lucía finalmente lo miró, y él vio en sus ojos un dolor diferente al de las horas anteriores. «Aurora no es mi hija biológica». «¿Qué estás diciendo?» «Cuando estaba embarazada, a los 7 meses, tuve complicaciones graves. Nuestro bebé, lo perdí». Alejandro se quedó paralizado. «Estaba destrozada, Alex. Era tu hija, la prueba física de nuestro amor, y la perdí. Estuve 3 días en el hospital, llorando, deseando morir. Lu, ¿por qué nunca me lo dijiste?» «Porque para entonces ya había visto las fotografías falsas de tu madre. Pensaba que me habías traicionado y que no te importaría que hubiera perdido al bebé». Entonces, Aurora, había una chica en la habitación de al lado. 17 años, sola, sin familia. Había tenido una niña preciosa, pero no podía quedársela. Los servicios sociales iban a llevársela cuando saliera del hospital. Alejandro comenzó a entender. «La adoptaste, informalmente». Me ofreció dármela directamente, sin papeles, sin preguntas. Era mi oportunidad de salvar a una niña y de tener algo tuyo, aunque fuera de manera indirecta. Los papeles de nacimiento, falsificados. Gasté todos mis ahorros en conseguir documentos que la registraran como mi hija biológica. Lucía comenzó a llorar. «Nunca pensé que los tipos de sangre nos traicionarían». Alejandro se puso de pie y caminó unos pasos, procesando la información. «Así que Aurora no es mi hija biológica tampoco». «No, pero Alex, eso no cambia nada. Tú eres su padre en todos los sentidos que importan. Ella te ama. Tú la amas». «Que no cambia nada», explotó Alejandro. «Llevamos 6 meses construyendo una vida basada en otra mentira». «No es una mentira». Lucía se puso de pie también. «El amor que sientes por ella es real. El amor que ella siente por ti es real. Pero la base de todo, la razón por la que estamos juntos. La razón por la que estamos juntos es porque nos amamos, Alejandro. Aurora solo fue el catalizador. ¿Cuántas mentiras más, Lucía? ¿Cuántos secretos más estás ocultando? Ninguno más, te lo juro. Esto era lo último». Alejandro se dirigió hacia la salida del hospital. «¿A dónde vas?» «Necesito tiempo para pensar. Necesito procesar esto». «Alex, por favor, Aurora te necesita. Cuando despierte va a preguntar por ti. Y yo estaré aquí para ella». Se giró. «Eso no ha cambiado. Pero entre tú y yo, no sé qué va a pasar ahora». Cuando Alejandro se marchó, Lucía se desplomó en el banco, sabiendo que había perdido al hombre que amaba una vez más. Pero esta vez, la culpa era completamente suya. ¿Podrá su amor sobrevivir a esta última revelación? ¿O esta vez la separación será definitiva? 3 días habían pasado desde la revelación en el hospital y Alejandro no había regresado a casa. Lucía sabía que estaba hospedándose en un hotel del centro, porque él seguía visitando a Aurora en el hospital cada tarde, pero no le dirigía la palabra. Aurora había despertado pidiendo por su papá, y cuando él llegó, la niña se lanzó a sus brazos con tal alegría que el personal médico se emocionó. Pero cuando Aurora preguntó dónde estaba mami y por qué papá y mami no venían juntos, ninguno de los dos supo qué responder. ¿Papá enfadado con mami?, preguntó Aurora con la sabiduría intuitiva de los niños pequeños. «No, mi amor», mintió Alejandro. «Papá solo está triste». Esa noche, después de que Aurora se durmiera, Lucía se encontró con Alejandro en la cafetería del hospital.
Necesitamos hablar sobre Aurora, dijo él sin preámbulos. Su verdadera situación legal. ¿Qué quieres decir? Si la adoptaste informalmente y los papeles están falsificados, técnicamente ella no es nuestra hija ante la ley. Los servicios sociales podrían quitárnosla si se enteran. Lucía palideció. No había pensado en esa posibilidad. ¿Qué podemos hacer? Legalizarlo todo. Hacer una adopción oficial conjunta. Pero eso requiere que estemos casados o que al menos seamos pareja estable. ¿Y tú quieres hacer eso? Después de todo lo que pasó. Alejandro la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Aurora no tiene la culpa de las decisiones que tomamos los adultos. Ella merece tener una familia estable y legal. Si eso significa que tengo que fingir que somos felices para los trabajadores sociales, lo haré. ¿Fingir? Lucía, no sé si puedo volver a confiar en ti. En estos 2 años, cada vez que pensé que finalmente conocía toda la verdad, aparecía otra mentira. Alex, entiendo tu enojo, pero... ¿Mi enojo? La interrumpió. No es enojo, Lu. Es dolor. Es la sensación de que la mujer que amo ha estado mintiéndome constantemente sobre las cosas más importantes de nuestras vidas. Nunca dejé de amarte. Eso nunca fue mentira. Pero todo lo demás... Aurora, las razones por las que estamos juntos, la base de nuestra familia, todo estaba construido sobre secretos. Lucía se quedó en silencio, sabiendo que él tenía razón. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Alejandro finalmente. ¿Cualquier otro secreto, cualquier otra verdad a medias? No, te lo juro por la vida de Aurora, no hay nada más. Ese juramento me habría convencido hace una semana. Ahora, no sé si significa algo. Al día siguiente, Aurora recibió el alta médica. Cuando llegaron a la casa de las Rosas, ella corrió inmediatamente a su habitación para buscar sus juguetes favoritos. «¡Papá! ¡Mira!», le gritó, enseñándole un dibujo que había hecho antes del accidente. Era un dibujo típico de niña pequeña. 3 figuras con palitos, una grande, una mediana y una pequeñita, bajo un sol amarillo y al lado de una casa. «Familia», dijo Aurora orgullosamente. Alejandro se quedó mirando el dibujo durante largo tiempo. Lucía lo observaba desde la puerta, viendo cómo luchaba internamente. «Alex», murmuró finalmente, «entiendo si quieres irte. Entiendo si no puedes perdonarme. Pero por favor, no abandones a Aurora. Ella te ve como su padre, y tú eres la única figura paterna que ha conocido». «Nunca la abandonaría», respondió él sin dejar de mirar el dibujo. «Pero necesito saber, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio cuando nos reencontramos? Porque tenía miedo de que te fueras. Aurora ya te había aceptado como su padre y yo necesitaba que fueras parte de nuestras vidas. Sabía que si te decía que no era tu hija biológica, podrías decidir que no tenías ninguna obligación hacia nosotras. ¿Tampoco me conoces? ¿Realmente piensas que el hecho de que no compartamos ADN cambiaría lo que siento por esa niña? No lo sé, Alex. Solo sé que estaba aterrorizada de perderte otra vez». Alejandro se acercó lentamente a ella. «Lucía, ¿sabes cuál fue el momento en que supe con certeza que amaba a Aurora?» «¿Cuál?» «El primer día que la cuidé sola, cuando tú fuiste al hospital por tu padre. Cuando se quedó dormida en mis brazos, no pensé, esta es mi hija biológica. Pensé, esta es mi hija. Punto. Sin condiciones, sin análisis de ADN, sin explicaciones, solo un amor puro e instantáneo». Lucía comenzó a llorar. «Ese sentimiento no ha cambiado, Lu. Aurora es mi hija. No porque compartamos genes, sino porque la elegí, porque ella me eligió, porque el amor no se basa en la biología. Entonces vamos a legalizar su adopción. Vamos a casarnos como habíamos planeado. Y vamos a ser la familia que Aurora necesita. Y nosotros, tú y yo». Alejandro se acercó más tomándola de las manos. «Nosotros vamos a empezar de nuevo, completamente desde cero, sin secretos, sin mentiras, sin medias verdades. Porque Aurora merece padres que se amen completamente y se confíen plenamente. ¿Puedes perdonarme?» «Ya te perdoné, Lu. Lo que necesito ahora es tiempo para volver a confiar. Y necesito tu promesa
de que nunca más habrá secretos entre nosotros. Te lo prometo, con toda mi alma. Aurora apareció corriendo con otro juguete, ajena al momento trascendental que acababa de vivir su familia. «¡Papá queda!», gritó, lanzándose a los brazos de Alejandro. «Sí, mi amor», murmuró él abrazándola fuerte. «Papá se queda para siempre». Cuando Lucía se unió al abrazo, formando el círculo perfecto que había dibujado Aurora, todos sintieron que finalmente habían encontrado su hogar verdadero. ¿Será este realmente el final de las pruebas para esta familia, o el destino tiene una última sorpresa reservada? Un año después, el jardín de la Casa de las Rozas estaba decorado con luces doradas y flores blancas. Era una ceremonia íntima. Solo Gabriel, que había recuperado completamente la salud, la tía Esperanza, algunos colegas cercanos de Alejandro y, por supuesto, Aurora, quien llevaba un vestido rosa y una corona de flores como dama de honor oficial. «¿Listos?», preguntó el juez que oficiaría la ceremonia. Lucía, vestida con un elegante vestido crema, asintió nerviosa. Durante el año pasado habían reconstruido su relación paso a paso. Alejandro había cumplido su promesa de empezar desde cero, y lentamente la confianza había regresado, más fuerte que antes. La adopción legal de Aurora se había completado 3 meses atrás. Oficialmente, ahora era Aurora Castellanos Mendoza, hija de Alejandro y Lucía. Cuando firmaron los papeles, Aurora había aplaudido sin entender completamente por qué los adultos lloraban de felicidad. «Dearly beloved», comenzó el juez en inglés, luego se corrigió sonriendo. «Perdón, costumbre. Queridos amigos, estamos aquí reunidos». Aurora interrumpió la ceremonia corriendo hacia el altar. «Mamá bonita, papá guapo», gritó haciendo reír a todos los invitados. «Ven aquí, princesa». Alejandro la levantó y la colocó entre él y Lucía. «Tú también eres parte de este momento». Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó las manos de Lucía y habló desde el corazón. «Lucía, hace 3 años pensé que había perdido para siempre el amor de mi vida. Estos últimos años me enseñaron que el amor verdadero no es perfecto, pero es persistente. Prometo amarte en las verdades y en los errores, en los secretos revelados y en las certezas compartidas. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Aurora necesita». Lucía luchó contra las lágrimas mientras respondía. «Alejandro, tú me enseñaste que el perdón es la forma más pura del amor. Prometo no guardarte más secretos. Prometo confiar en nosotros cuando el miedo trate de separarnos. Y prometo construir contigo la familia que siempre soñamos tener». Aurora, aburrida de tanta seriedad, decidió aportar sus propios votos. «Yo prometo comer verduras y no correr con tijeras». La risa que siguió fue tan genuina y llena de amor que incluso el juez se emocionó. Cuando se declararon esposo y esposa, Aurora aplaudió y gritó: «Ahora somos familia de verdad». «Siempre fuimos familia de verdad, mi amor», le susurró Alejandro. Durante la recepción, Gabriel se acercó a Alejandro con una copa de champán. «Cuida a mis niñas», le dijo con una sonrisa. «Con mi vida», prometió Alejandro, «y gracias por no rendirte con Lucía. Ella ha sido muy feliz este año, más feliz de lo que la había visto nunca». Esa noche, después de que Aurora se durmiera en su nueva habitación, habían renovado toda la casa, Alejandro y Lucía se sentaron en la terraza contemplando las estrellas sobre Madrid. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Lucía. «Solo de una cosa», respondió Alejandro, «de haber tardado tanto en aprender que una familia no se define por la sangre, sino por el amor». «¿Y del trabajo? ¿Del nombramiento al Tribunal Constitucional? Lo conseguí por mis propios méritos. Y lo más hermoso es que no me importa ni la mitad de lo que me importa esta vida que construimos juntos». Aurora apareció en la puerta del balcón con su peluche favorito. «¿Pesadilla, mi amor?», preguntó Lucía. «No, pesadilla. Solo quería estar con mamá y papá». Se acurrucó entre los dos, y mientras contemplaban el skyline de Madrid juntos, Alejandro murmuró: «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que después de tanto dolor, tanta separación, tantos obstáculos, terminamos siendo exactamente la familia que estábamos destinados a ser desde el principio. Incluso más fuerte», añadió Lucía,
porque ahora sabemos que nuestro amor puede sobrevivir a cualquier cosa. Aurora se quedó dormida entre ellos, y cuando la llevaron de vuelta a su cama, encontraron un nuevo dibujo en su mesa de noche. Era la misma